cristianismo es discipulado. Para hablar sobre el cristianismo y el discipulado, quiero remembrar un momento especial de Jesús, momentos lindísimos de Cristo. Quiero que logremos viajar unos 2025 años en la historia y recrear el momento. Puedo verlo mientras les enseño. Bueno, esto será difícil. Aunque para otros parezcan unos tontos, deshaciéndose de sus ahorros para comprar lo que era para otros un campo cualquiera. Pero conocen el tesoro escondido, y eso hace que lo valga todo. El reino de los cielos es como el grano de la semilla de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo. Es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, Dame una mano. es la más grande de las hortalizas. Encontré una. Y se vuelve un árbol para que las aves y el aire vengan a hacer nidos en sus ramas. ¡Vamos! Voy para allá. Aquí tienes, señor. Ese es para ti, pequeño. Vamos a leer la Biblia, uno de estos momentos de las manifestaciones de Cristo. Lucas capítulo 6, versos 6, verso 17, 20 y 23. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos. Luego bajó con ellos, se detuvo en un llano. Había allí una gran multitud de sus discípulos, mucha gente de toda Judea, Jerusalén, de la costa de Tiro y de Sidón. Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos ustedes, pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes ahora que pasan hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes que ahora lloran, porque luego habrán de reír. Dichosos serán ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten, los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Alégrense en aquel día, salten de gozo, pues miren que les espera una gran recompensa en el cielo. Dense en cuenta que a los antepasados de esta gente los trataron así los profetas. Voy a mostrarles estas palabras. Léanlo ahí en su Biblia, en Lucas 6. Mucha gente ahí, sus discípulos. Luego, más adelante dice, dirigió la mirada a sus discípulos. Muy bien. Entonces, claramente en Lucas 6 hay una distinción en los seguidores. Unos se llama mucha gente, la cantidad de personas simpatizantes, que les gusta el cristianismo, que están fascinadas con algunas cosas de Dios. Pero hay otro grupo. ¿Cuál es el otro grupo? ¿Cómo les llama la Biblia? Discípulos. ¿No es lo mismo? No, porque la Biblia está haciendo una distinción. Ahora, ¿ustedes creen que hoy, 2025, en el mundo entero, todavía existe esta misma distinción? Hay mucha gente que cree en Cristo, pero hay unos que sí son discípulos. ¿Creen que todavía persiste esta distinción? Claro, a través de la historia se ha manifestado esta distinción. Mucha gente asiste a las iglesias, escucha las enseñanzas, ora, pero ser discípulo es otra cosa. Entonces, voy a desarrollar la enseñanza con el método socrático. ¿Cuál es el método socrático? Con preguntas. La primera pregunta, ¿por qué muchos siguen a Jesús, pero no para ser discípulos? ¿Por qué será que mucha gente sigue a Cristo, pero no para ser su discípulo? En el versículo 19 dice, porque de él que salía, y ese poder que hacía, sanaba. Muy bien. Ya vemos por qué las personas seguían al Señor no para ser discípulos. ¿Qué era lo que querían en sus vidas? Un milagro. Eso es lo que está explicándonos el versículo 19. De Jesús salía poder para sanar, para suplir, proveer, ayudar, como lo vimos en las escenas que miramos ahora. Él multiplicando la provisión. El Señor sanando a los enfermos, restaurando vidas. Entonces viene la siguiente pregunta. Si creyendo en Jesús tengo milagros,
¿para qué ser discípulos? Si nuestro Señor a esa multitud le hizo los milagros, los sanó, les proveyó, los ayudó, entonces ¿para qué me hago discípulo? ¿Sigo en la banca? ¿Sigo asistiendo? ¿Sigo en la casa orando? Pero no me hago discípulo porque basta con la fe. Y hay una respuesta. Versículos 20 al 23 leamos. Entonces Jesús dirigió la mirada a sus discípulos y ¿qué les dijo? Dichosos. Ya no le está hablando, escucha lo que dice la Biblia, que no le habló a la gente. El Señor estaba leyendo los pensamientos de los que dirigimos discípulos y somos discípulos. Él no leyó la mente. Entonces, ¿para qué soy discípulo, Señor? Si tú le haces milagros a la gente por solo creer y escucharte y orar. Entonces él, mirando a sus discípulos, entendiendo sus preguntas, les dijo, ustedes serán dichosos. Ustedes, luego dijo, dichosos ustedes. Luego, en tercer lugar, dichosos. En cuarto lugar, dichosos ustedes. Y después, en quinto lugar, alégrense. Y en sexto lugar, salten de gozo. No se lo dijo a toda la gente, pero se lo dijo a los discípulos que tendrían una dicha, no en cualquier circunstancia. No era una cualquier dicha. Si tú miras el contexto, dijo, dichosos los pobres, dichosos los que pasan hambre, dichosos los que lloran, cuando los odien, los discriminen. Entonces la dicha no la prometió a toda la gente que solo busca un milagro, que solo asiste a las enseñanzas, que solo ora en la casa, pero no es discípula, no asiste a un discipulado, ni quiere discipular tampoco a otros. Y qué felicidad es esa que tan solo pueden hallar los discípulos. Y nada ni nadie en el mundo, en la sociedad, en la familia me lo puede dar. Vuelvo a Lucas 6 para leerlo. Los pobres les pertenece el reino de Dios. Los discípulos pobres les pertenece. Acuérdense que le está hablando a los discípulos, no a toda la gente ni al mundo. Él dirigió la mirada y les habló solo a los discípulos. Dice, discípulos que pasen por pobreza, les voy a dar el reino de los cielos. Discípulos que pasen hambre, los voy a saciar con milagros. Discípulos que lloren, les voy a convertir las lágrimas en alegría y risa. Discípulos que los odien, los discriminen y los insulten, les voy a dar una gran recompensa. ¿Les encanta o no les encanta? A mí me encanta. Espero provocar a muchos hoy a que se vuelvan discípulos y también hagan discípulos. Las obras escogidas de Tertuliano, ahí lo tienen las pantallas para quien quiera adquirirlo o tal vez ya lo tenga. Y Tertuliano es un hombre impresionante. Año 160 después de Cristo, el cristianismo estaba siendo perseguido, los mataban los romanos, los mataban los judíos, los odiaban, los consideraban una secta. Y allí este hombre que no es judío, no nace en familia cristiana, él es romano. Él es de la ciudad de Cartago, él es cartaginense. Su padre es un militar de alto rango en Roma. Envía a su hijo a estudiar leyes a Roma, a Tertuliano. Y cuando él está en Roma, escucha de los cristianos, ve la gran persecución. Recuerden esto, el único delito en la lex romana, en la ley de Roma, que no exige testigos para matarlos. ¡Wow! ¿Qué? El emperador decretó, único delito en Roma, que se le daba pena de muerte, pero no necesitaba testigos, era ser cristiano. Era feroz, inhumana, injusta la persecución. En ese contexto se convierte Tertuliano. Él empieza a estudiar los cristianos. Dice, ¿cómo esta gente los están persiguiendo y siguen predicando? Y se aman y adoran a Dios cuando los están matando. Entonces Tertuliano se fascina, empieza a estudiar la doctrina de los evangelios y Tertuliano se convierte. Y es el primer intelectual que escribe en latín. Es el primer padre latino del cristianismo. Y aquí en este librito yo les leí algo bien interesante. Lo voy a recordar en este momento. La página 47 dice así. Los estaban acusando de que eran malos y por eso los mataban a los cristianos.
Entonces Tertuliano le escribió al emperador y le escribe diciendo, todo lo malo lo envuelve la naturaleza bajo el temor o el pudor. Después de todo, los maleantes tratan de ocultarse, niegan cuando se les acusa y ni siquiera por la tortura confiesan fácilmente y siempre, cierto, al ser condenados se entristecen. Así son los criminales. Yo no lo hice, yo no lo hice. Los cristianos decían, yo sí soy cristiano. ¿Qué? Los cristianos, los delincuentes mienten. Los cristianos decían, esta es mi vida y esta es mi familia y lo admitían. Entonces Tertuliano dice, ¿cómo pueden ser malos? Si la maldad miente, huye, se esconde y ellos no hacen nada de eso. Dice, no queriendo que sea suyo, los malos no quieren que sea suyo lo que reconocen como malo. En cambio, los cristianos, sin embargo, no son nada de esto. Ninguno se avergüenza, ninguno se arrepiente, sino que es cristiano naturalmente y se goza de no haber sido antes, convertido. Si es denunciado, se alegra. Si es acusado, no se defiende. Y si es interrogado, él mismo confiesa su fe. Si es condenado, le da gracias a Dios. ¿Qué linaje de mal es este? Que no tiene caracteres de la naturaleza de maldad, ni temor, ni vergüenza, ni tergiversación, ni lloro, ni lamento. ¿Qué mal es este del que el reo se alegra y da gracias y solo alaba a Dios? Wow. Tertuliano era un discípulo y solo los discípulos, recuerden lo que leímos en Lucas 6, cuando la pasan mal y los están atacando, ¿serán? Gracias. ¿Serán qué? Muy bien, aquí tienen. Siglo segundo, año 160 después de Cristo, los están matando con leones, con fieras en el Coliseo romano, pero por ser discípulo, en lugar de entristecerse, Tertuliano se siente como y dice que todos los discípulos no van tristes al martirio, todos estaban con un poder sobrenatural que es el poder del Espíritu Santo y los llenó de alegría en sus momentos de adversidad. Ahora les voy a leer la página 179 y 180. Dice así Tertuliano, nos envían a las más repugnantes y horrendas cárceles, cuevas subterráneas oscuras, un lugar más negro que las mismas tinieblas. Con tanto hacinamiento que están llenas de excrementos y toda clase de inmundicias, encadenados con grillos a las paredes, con cepos que obligan a estar tendidos en el suelo sin poderse mover. Pero en la cárcel no ves dioses extraños, no ves ídolos, no te topas con imágenes, no te encuentras mezclados con sus celebraciones mundanas, no eres castigado con la fetidez de sus sacrificios inmundos, de sus parrandas, fiestas, orgías. En la cárcel no te alcanza la gritería de sus espectáculos, conciertos inmundos, ni las atrocidades, ni el furor, ni la obscenidad, ni los autores y espectadores. Todos tus ojos no chocarán con los sucios lugares de libertinaje público. En la cárcel estás libre de escándalos, de ocasiones peligrosas, de insinuaciones malas y aún de la misma persecución. La cárcel es para los cristianos lo que la soledad fue para los profetas del Antiguo Testamento. El mismo Señor frecuentaba lugares solitarios para alejarse del mundo y entregarse más libremente a la oración. Quitémosle entonces el nombre de cárcel y llamémoslo retiro espiritual, porque puede el cuerpo estar encarcelado, la cárcel oprimida, pero para el espíritu todo es muy claro. ¿Quién puede darte eso en el mundo? ¿Qué empresa? ¿Qué dinero? ¿Qué red social? ¿Qué amigos te pueden dar eso? Que estés en la cárcel, te tengan con grillos, oprimidos, sin luz, enfermo, y tú en lugar te sientas dichoso y digas, estoy en un retiro espiritual, me siento a Dios en mi vida. ¿Qué? Eso no es posible con religión, con solo asistente, simpatizante. Eso no es posible, sino con un compromiso con Cristo. A los siervos Dios les da una felicidad sobrenatural y especial. Siguiente pregunta. ¿Ser discípulo y discipular a otros es una opción en la Biblia? Voy a responder con la Biblia. Hay algo que los teólogos le llaman el gran mandamiento.
¿Qué es el gran mandamiento? Leamos Mateo capítulo 23, versículo 37 y 38. Dice así: ama al Señor tu Dios con todo el corazón, el alma y la mente. Respondió Jesús: este es el primero y más importante de los mandamientos, amar a Dios. A eso en teología se le llama el gran mandamiento. Ahora en teología también hay algo más, el gran pecado. ¿Sabes cuál es el gran pecado? Vamos a leer Marcos capítulo 3, verso 29. Excepto a quienes blasfemen contra el Espíritu Santo, este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. Ya vimos el gran mandamiento y el gran ¿qué? Pecado. Ahora, hay algo en teología que le llaman la gran comisión o la gran orden. ¿Cuál es esa? Vamos, Mateo capítulo 28, verso 19 y 20 dice: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñeles a obedecer todo lo que he mandado, toda la Biblia. Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Una afirmación. La oración de fe sin el discipulado no es algo correcto. Juan capítulo 17, versículo 3 y 6. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. A los que me diste del mundo les he revelado tu nombre, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. ¿Qué consiste la salvación y la vida eterna? ¿Cómo puedo alcanzarla? Si me doy a conocer a Dios y a obedecer su palabra. Voy a apoyarme hoy en teólogos estadounidenses, escoceses e ingleses. Y empiezo con este escocés. Puedes verlo en la pantalla. Su nombre es William Robert Nicol, de la Universidad de Aberdeen, siglo XIX. ¿Qué dijo él sobre el discipulado? El conocimiento del único Dios verdadero está realmente condicionado a conocer a Cristo. Cristo es el órgano y efluencia de la gloria del Padre. La plenitud de este conocimiento es el final de todo esfuerzo cristiano. El esfuerzo del cristiano debe ser por conocer a Dios, dice. ¿Con qué rapidez aborda el cirujano la operación que sabe que tendrá éxito? ¿Con qué placer pone el pintor en el lienzo la idea que le llena la mente y que sabe que atraerá a todo el que la vea? Así debe cada cristiano con rapidez y placer entregarse a conocer a Cristo, quien es la fuente de su eterna felicidad. ¡Wow! ¿De acuerdo o no están de acuerdo con William Nicol? Según lo que acabamos de leer, lo está describiendo muy bien el teólogo escocés. ¿Cuál es la felicidad eterna? No se lo dijo a toda la gente, a todo el que es asistente solamente. Se lo dijo mirando a los discípulos. Ustedes serán los dichosos. Quizás alguno en este punto dirá: ya me convenciste, pastor, quiero ser discípulo. Ya me convenciste, tengo que hacer discípulos, voy a abrir un grupo de conexión nuevo en mi familia, en los vecinos, voy a ser discípulos. Pero viene la siguiente pregunta: ¿cómo ser discípulo y cómo hacer discípulos? Vuelvo a nuestra enseñanza. Lucas 6, versos 19 y 20 dice: así que toda la gente procuraba tocarlo, pero luego dice, él mirando a sus discípulos. O sea que escuchar a Jesús, orar a Jesús, no es lo mismo que ser discípulo, hay una distinción. Toda la gente quiere tocarlo, quiere estar en un culto de milagros, quiere orar en su casa y que Dios le ayude en su proceso. Pero él mirando a los discípulos, sí hay una diferencia. ¿Cómo entonces ser discípulo? Voy a apoyarme en este diccionario. Se los voy a presentar. Se llama así diccionario conciso. Es de solo términos teológicos, de palabras de teología. Lo escribieron estos dos, son teólogos norteamericanos. Christopher Morgan, W. Morgan. Él es de la Universidad California Baptist University, así se llama. Y el otro, Robert Peterson, él es de Drew University.
Ellos dos son los que compilaron los términos más difíciles de la teología. Vamos a ver cómo este diccionario define ser discípulo. La palabra discipular proviene del latín discipulus, que significa alumno o aprendiz. Su raíz se encuentra en la palabra discere, es decir, aprender. En la antigüedad clásica, el discípulo no solo adquiría conocimientos teóricos, mira, no es solo oír la Biblia, asistir a los cultos, dice, sino que se comprometía a seguir el ejemplo y el modo de vida de su maestro. Sencillo, contundente, técnico. Esto es ser discípulo. Y hacer discípulo, ¿qué es? Volvernos como Jesús. Ir a las casas como él fue a la de Lázaro, como él fue a la de María, como él fue a Bartimeo, como él fue hace 8 días, vimos a la casa de Zaqueo, el cobrador de impuestos, el político. Es que yo vaya a las casas y predique, exacto. Eso es ser discípulo, volverme como Jesús, no es solo ser oyente de las enseñanzas, simpatizante y asistir, es seguir las huellas de Jesús. Ser discípulo de Jesús es comportarme como Jesús y vivir la vida de Jesús. Ampliar el concepto del discipulado en la Biblia. Juan 8:31 dice así. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos. Jesús dijo, sigan mis palabras. La Biblia, ponerla en práctica, así se es discípulo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42 y 46, dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en la oración. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día, de casa en casa, y partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad. Todos estos textos nos están demostrando qué es ser discípulo. Tú vas todos los días al templo o tienes todos los días una reunión de oración en alguna casa, en tu casa, porque eso es ser discípulo. Eso es lo que dice la Biblia. Todos los días en una ferviente comunión. El día tiene 24 horas. Siquiera le das el diezmo del día al Señor. 2 horas y 40 minutos. Al menos das eso al día. El diezmo, aunque sea para el Señor. Algunos son más generosos y dan 3 horas, una ofrendita ahí de 20 minutos. Dieron 3 horas en la iglesia, dieron 3 horas en la intercesión y discipulado. Le di 3 horitas al Señor, diezmo y 20 de ofrenda. Querido, eso dice la Biblia que es discípulo. Es una decisión de amor y de pasión. ¿Por qué nos cuesta tanto? La siguiente pregunta. ¿Por qué cuesta tanto ser discípulo y hacer discípulos? ¿Por qué cuesta tanto? Vuelvo a Lucas 6, nuestra enseñanza de base hoy. Verso 22 dice, los odien, los discriminen, insulten, desprestigien por causa del Hijo del Hombre, pero ese Hijo está en mayúscula, está hablando de Jesús. Lo difícil de ser discípulo y hacer discípulo es que el rechazo social, el rechazo familiar, tu círculo del mundo ya no te va a querer. Eso lo dijo Jesús. Otro teólogo, este es inglés. Su iglesia, ahí tiene una foto porque cuando vayan ustedes a Londres y yo vaya a Londres, tenemos que tomarnos una foto. Es una de las iglesias más antiguas. Está ahí en Londres, ves los buses de 2 pisos, los rojos, los clásicos de allá. Esa es una avenida principal de Londres, se llama el Tabernáculo Metropolitano de Londres. Y el pastor de ahí fue el gran teólogo Charles Spurgeon del siglo XIX. Ahí tienen una pintura de Charles Spurgeon. ¿Y qué dijo Charles Spurgeon sobre el discipulado? Pues nosotros no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra. Algo que el mundo querrá escupir en lugar de disfrutar. ¡Wow! Entonces tenemos que elegir, o somos el caramelo del mundo o somos la sal del mundo. ¿Qué queremos ser? Por eso cuesta ser discípulo. Lucas capítulo 14, verso 25 al 27 dice así. Multitudes seguían a Jesús. Se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, madre, esposa, hijos, no puede ser mi
Por eso cuesta ser discípulo, ¿ves? Luego en el versículo 33 del capítulo 14 dice, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. ¿Ves la palabra renuncia y ves la palabra sacrificio? Por supuesto. Por eso es que cuesta ser discípulo y hacer discípulos. Lo valioso cuesta. Y yo quiero animarlos a todos, paguen el precio por Jesús, porque lo que Él ofrece no te lo ofrece nadie. Vale la pena ser discípulo. Termino con una historia muy actual. Pasó en los Estados Unidos muy recientemente. Y su casa estaba completamente devastada. El techo había desaparecido y la pared frontal estaba completamente derrumbada. Bueno, salió en ABC y creo que tenemos el video. Quiero mostrárselos. Veamos si lo han visto. ¿No es increíble? Así que aquí está la historia. Su familia estaba en el sótano de esa casa y cuando él salió a ver todo lo que había pasado, simplemente sintió la necesidad de sentarse y darle gracias al Señor y esa fue la canción que surgió. Su hermana lo grabó, él no sabía que ella estaba detrás. El New York Times tituló así, después de que un tornado quitara el techo, tocó el piano bajo el cielo abierto. Era una mañana después de que la casa de Jordan Bass, ese es su nombre, de Kentucky, fuera destruida. Recurrió a su piano Yamaha. Fue un momento de calma que su hermana, sin él darse cuenta, lo grabó en video y ahí está la foto al lado de él tocando y cómo quedó la casa destruida cuando pasó el tornado por Kentucky. Querido, ¿quién puede hacer eso? Que en su peor circunstancia le llene de paz, según lo que hoy hemos aprendido, le llene de gozo y felicidad, y acaba de perder la casa. Era músico de alabanza aquí como estos jóvenes de su iglesia, él es músico de alabanza. Y todo está destruido, pero observó que el piano con el que él ensaya para tocar en su iglesia estaba intacto. Y dijo, uy, ¿qué es esto? Y entonces va este hombre, se sienta al piano y empieza a tocar una canción de adoración. Su hermana está detrás y está conmovida porque ella no es tan radical, no es tan fiel. Y dice, ¿qué está haciendo mi hermano? Esto es de locos. Mira ese gozo, esa paz que él tiene. Y lo empezó a filmar, lo subió a su red social y eso se volvió viral. Lo invitaron a muchos noticieros, pero finalmente este artista, el que está hablando, no es cristiano, es del mundo. Es como decir para Colombia un Carlos Vives. Es el más reconocido del country y ahí está al final de la noticia. La semana pasada les contamos la historia de Jordan Bass, el hombre del condado de Muhlenberg que tocó su piano en su casa dañada por un tornado, un video que se volvió viral en las redes sociales. Su historia conmovió a tantas personas que fue invitado por la estrella de la música country Jason Crabb, quien conocía a Jordan, a tocar en el Grand Ole Opry el pasado fin de semana. Jordan Bass ha estado en ABC, NBC, en todas partes. ¿Están contentos de que esté aquí esta noche? Jesus, Jesus, Jesus. There's just something about that name. Hermoso. Quiero terminar diciéndoles, en este hombre se ve el proceso de Dios. Se hace discípulo, pero le viene la prueba. Soy discípulo, te sirvo y mira cómo quedó mi casa. Pero después de la prueba que viene, la recompensa.
pues empezaron las noticieros del mundo, las cadenas de televisión a invitarlo y en este momento está dando conciertos con personas del mundo y las personas del mundo tocando y cantando canciones cristianas. Y le están pagando por eso. Ahora se va a ir a vivir a una supermansión. Wow. Esto acabó de pasar, queridos. No les estoy mostrando historia de yo no sé qué época ni qué. Esto es actual. Dios a los discípulos los trata especial. Lo que no logra otras personas con ese esfuerzo. Y yo sé que tu día y mi día vienen. En que las lágrimas no las cambiará. Dichosos los que lloran porque los haré reír. Yo sé que tu hambre, tus necesidades, viene tu día. Dichosos los pobres porque ellos, el reino, las riquezas del reino les pertenece. Yo sé que como a este hombre le llegó siendo músico de una iglesia, siendo un adorador discípulo, le llegó su día, el tuyo y el mío también va a llegar. Y tal vez sea la semana siguiente. Quiero animarlos a venir con un corazón de amor hacia el Señor, un corazón agradecido y adorador para que Jesús pueda hacer sus milagros en los discípulos, cambiarnos la vida, Jesús. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz, porque con Dios todo puede cambiar.